Muy buenas tardes, señoras y señores. Muy buenas tardes. Que no panda el cúnico, como dijeron por ahí, algunas ya saben de dónde. Noticias de la semana. CryptoMines de $700 llega a los $50, sube a 80, sigue bajando y sigue subiendo y no sabemos qué va a pasar. Axie Infinity, su moneda está, el SLP, a 0.05 centavos y medio más o menos. El Bitcoin está a $56.500. El AXS, que es la moneda principal de Axie Infinity, se encuentra en los $136. Y mientras unos miran el apocalipsis, otros no saben qué hacer, otros que han perdido su casa hipotecando para comprar Eternal. La pregunta que toda la gente que está en estos temas, como tú y como yo, se hace es: ¿y ahora qué hago? Dice la frase de Abraham Lincoln: el pueblo que no conoce los errores de su pasado está condenado a repetirlos en el futuro. ¿Ok? La pregunta es: ¿qué rayos significa esto que te acabo de decir? Que muchos problemas, muchas cosas que pasan en la vida son cíclicas, es decir, se repiten, es decir, vuelven a suceder, pero con pequeñas diferencias. Cuando mi amigo Carlos Rambal hablaba conmigo que me mete en CryptoMines, estaba por los $200, $300 y seguía creciendo con locura y decía: mira cómo crece. Yo digo: no te metas ahí porque eso es una burbuja. Recordemos lo que pasó con Plantas versus Undead. El precio del PBU subió mucho, subió. Tuvieron malas decisiones y la gente empezó a vender como loca. Empezó a vender. Si bien es cierto, Plantas vs Undead no tenía lo que se llama el famoso oráculo. Y entonces el oráculo ha dado muchas ventajas, pero no pudo detener esta venta masiva de ballenas, el oráculo en CryptoMines. Muchas veces escuché yo que decían que CryptoMines quizá era una versión mejorada de CryptoBlaze. Pero voy a ser muy puntual en lo que quiero decirles. Es lo siguiente. Creo firmemente que cuando una moneda pierde el 90% de su valor, es decir, de $700 a valer menos de $70, cuando una moneda pierde más del 90% de su valor, es muy posible que empiece una temporada bajista, lo que yo le llamo una agonía del juego, hasta que el juego llegue a niveles muy bajos otra vez y solo Dios sabe qué irá a pasar. Plantas vs Undead, yo estoy ahí, lamentablemente no me fue bien, pero solo Dios sabe si saldremos adelante, Dios mediante, o qué pasará. Y creo que puede ser lo mismo el caso de CryptoMines. No recomiendo mucho invertir en la moneda de Eternal. Recomiendo que hay que darle tiempo, mínimo unos 3 a 4 meses. Si en unos 4 meses estas personas toman buenas decisiones, hacen las cosas bien, el juego podría remontarse y podría resurgir, pero creo que podría demorarse 1 o 2 años para que vuelva a estar al precio que tenía antes de $700. En el mejor de los casos, siendo demasiado positivo, pero siendo realista, creo que el precio de la moneda podría rondar entre los $100 a $200 como máximo. Porque cuando una moneda cae a un 90% del valor, por lo general no vuelve a recuperar ese valor. Recordemos lo que pasó con el SLP en Axie Infinity. El SLP llegó a valer hasta 40 centavos. Y hubo veces que estuvo a 1 centavo. Y ahora se mantiene entre 5 y 6 centavos. Si analizamos que 4 centavos es el 10% de 40 centavos, entonces más o menos Axie Infinity se está manteniendo en un 15%, más o menos un 15, un 14. Es un ejemplo rápidamente. Si eso pasó con Axie Infinity, que es un juego más antiguo, más sólido, muy robusto, pues podemos decir que podría suceder algo parecido con CryptoMines. Puede ser que se mantenga dentro del 10 o el 20% el precio de la moneda. Así que yo recomiendo: no te asustes, no te espantes, mantente cauto. ¿Por qué doy este consejo? Y te voy a explicar de una manera muy simple y muy sencilla. Unos familiares míos decidieron meterse en el trading de criptomonedas. Y en efecto había una fecha que había una gran bajada de Shiba y empezó a subir. Y yo dije: tío, es un tío mío,
por favor, no compre ahora, porque va a haber una subida y luego va a haber otra caída. A veces hay las falsas subidas, que una moneda cae y boom, sube. Y parece que va a subir de golpe y tiene otra bajada terrible. Eso es muy común que suceda. Por eso, una de las mejores formas para ver si un proyecto vale la pena y hay que retirarse a tiempo es dejar que el tiempo pase. Dejar que el tiempo pase, y si tú ves que ya en un mes, 2 meses ves que es tiempo suficiente para ti y quieres meterte, pues hazlo. Pero en mi opinión general, viendo otros casos parecidos, podría ser que la moneda se mantenga dentro del 20% en el caso de CryptoMines. Y si tú invertiste y perdiste mucho dinero, pues déjame decirte algo. Este mundo de las criptomonedas es como el viejo este. Algunos viven, otros mueren, otros nos dejan con un balazo y seguimos viviendo. Así es la vida, señores y señores. Muchos miran la fortuna de millonarios y dicen, yo quiero ser millonario con criptomonedas, yo quiero ser exitoso, pero no se dan cuenta que mientras más dinero tienes, también tienes grandes pérdidas. He logrado, gracias a Dios, grandes éxitos en criptomonedas y en negocios de NFT, pero también he tenido pérdidas. Y mis pérdidas por lo menos serán, ¿qué te diré? Un 20% de todo, un 20, un 30% de todo lo que he logrado, gracias a Dios. Y no es fácil aceptar las pérdidas, pero sí te puedo decir que las pérdidas son parte del negocio. Es como que tú digas, yo me quiero enamorar, pero quiero que nunca nadie me haga sufrir. Eso es imposible. Así que ahora muchos me dirán, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo recupero el dinero? Pues vamos con las buenas noticias. Buenas noticias. Ok. Les voy a contar sobre buenas noticias. Monedas a las que les está yendo muy bien y que te puedo decir que posiblemente sean una muy buena inversión. Una de ellas es Axie Infinity. El token de Axie Infinity se llama AXS y ronda en un precio desde los $123, $121 y suele llegar a $160. Y más o menos el tiempo que suele tardarse suele ser una semana, 2 semanas o un mes. Varía mucho, ¿sí? Entonces yo lo que suelo hacer es comprar en $123 con una orden. Por ejemplo, una X cantidad, puede ser unos $4,000, $5,000. Y los vendo cuando sube de precio a unos 135, 140, 48. Si quieres puedes vender en 150 o 155, que sí sucede. Lo único que es que tienes que ser un poco paciente y que esto puede darse una o máximo 2 veces en el mes que suceda. No es que todos los días sucede eso. Otra buena forma que podrías ver tú de inversión, por ejemplo, es el token CRO de Crypto.com, que tiene una muy buena acogida. También están los criptos de las casas de cambio de KuCoin, que está en $27. Si tienes Cardano, te recomiendo que esperes. Para mí es un gran proyecto, yo sigo adentro y sé que en algún momento va a repuntar. Otras buenas monedas que recomiendo también son Atlas, que estaba conversando con unos amigos y tienen proyectos para metaverso. Incluso decían que existe la posibilidad de recibir clases de la universidad en el metaverso con Star Atlas. Yo lo que puedo decirte es que sea que suceda o no suceda esto, que el futuro va a ser el metaverso. Y si tú puedes invertir en proyectos de metaverso, monedas de metaverso, comprarte tu casco de realidad virtual. Por ejemplo, ideas de negocio que te pueden ser muy útiles es diseñador de skins o de accesorios en metaversos. Algo parecido a Fortnite, pero en el metaverso. Mucha gente va a tener su personaje en el metaverso, va a querer cambiarle de ropa, ponerle armas, ponerle nuevos trajes, accesorios, y etcétera, etcétera, etcétera. Y es un gran negocio. Entonces, ahora si tú quieres enfocarte también al tema del trading, mi consejo, mi investigación personal, yo no soy un asesor financiero y tú eres libre de tomar las decisiones que tú quieras tomar. Sin embargo, lo que yo te voy a decir, mis investigaciones, lo que he logrado. Mis investigaciones dicen que el Bitcoin no tiene la suficiente fuerza, porque estaba en $65,000, no tiene la suficiente fuerza para llegar a los $100,000. Entonces, ¿qué recomiendo yo a la gente? Lo que yo digo es esto, que según investigaciones y según expertos, va a tener un repunte fuerte el Bitcoin quizá en algún momento y ahí va a tener una caída brutal. Según Michael Burry, dice que podría haber una caída del 90% en las acciones a nivel mundial y también él sabe de la posible caída del dólar. Yo también hablo de la caída del dólar, no sabemos cuándo va a llegar, pero el punto es que va a haber una gran caída
Y cuando haya esa gran caída, yo recomiendo a las personas tener liquidez en monedas estables, pero no el USDT o el BUSD o monedas basadas en el dólar, no. Yo recomiendo que tú tengas tu dinero guardado en monedas estables basadas en euros, ¿sí? Porque cuando hay esa caída del dólar o la caída de las criptomonedas o la caída del Bitcoin, que la caída del Bitcoin lo veo mucho más seguro y creo que el Bitcoin podría llegar a caer entre un rango de unos 20 hasta unos $40,000. Siendo un poquito más certeros, podría decir cerca de unos $30,000, podría variar un poquito más, un poquito menos, pero va a ser una gran oportunidad. Va a ser como irte a una juguetería con mucho dinero y comprar lo que tú quieras al precio más barato. Porque cuando el mercado cae, la gente tiene miedo y los precios se ponen más baratos que Black Friday. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Recomiendo que tengas ingresos pasivos que te permitan comprar criptoactivos constantemente. Por lo pronto, la moneda de Engine también es una gran moneda, hasta 3,38. Y no te canso más. Si tienes Shiba, pues es un gran proyecto. Te voy a explicar un poquito sobre Shiba, ¿ya? La gente dice, Shiba ya se murió, es el fin, la gente vende todo y se acabó y perdió su dinero. Y yo te hago una pregunta a ti. Digamos que tú vives en un barrio y mucha gente se va de ese barrio, pero de repente ves que tu vecino de al lado, en tu mismo barrio donde tú vives, acaba de invertir $20 millones en hacer un mega edificio grande. Y ves que tu otro vecino de al lado invierte $50 millones en una cuadra que está más allá de tu barrio, en hacer otro edificio para un hotel, por ejemplo. Invierte $20 millones. Si tú ves que en tu barrio millonarios están invirtiendo muchísimo dinero, tú te darías cuenta que va a haber mucho dinero, mucho flujo de gente y que tu precio de tu terreno, de tu casa, va a subir por la plusvalía y se va a revalorizar y va a valer mucho más. ¿A dónde quiero llegar y qué es lo que quiero decir si es que quiero decir algo? Escúchame esto. Millonarios están invirtiendo millones y millones y millones de dólares. Bancos, incluso algunos hablan que posiblemente Kraken pudo haber invertido antes después de la caída que tuvo Shiba. Si millonarios invierten, si el ex vicepresidente de Activision está trabajando para crear juegos en NFT con Shiba y todo, si quieren crear su propia red, ya no es una shitcoin Shiba. ¿Sí me entiendes? Cuando un proyecto tiene muchos proyectos serios, se hace muy conocido, tiene mucho hype, tiene proyectos que están trabajando, contratan expertos, millonarios empiezan a invertir en eso. Ya no es una shitcoin, ya no es una cualquier moneda de por ahí. Es la número 1 de las meme coins y cualquier momento podría vencer a Dogecoin. ¿Sí? Pero a la gente se le olvida que incluso Bitcoin tuvo grandes caídas donde perdió hasta el 80-70% de su valor. Te lo digo en breves rasgos, pero por lo menos Bitcoin sí hubo muchas veces que perdió más del 50% de su valor. Entonces, si Bitcoin, que es la mamá de las criptomonedas, ha perdido tanto valor, no se diga de una moneda que está empezando sus caminos como Shiba. Entonces, si tienes Shiba, yo te recomiendo guarda tus Shibas, no las vendas, olvídate y haz cuenta como Dogecoin. Dogecoin pasaron como 9 años para que Dogecoin se volviera al precio que tiene ahora. Entonces, Shiba no está ni un año. Falta poco para que se cumpla un año. Déjale un par de años Shiba y yo sí creo que podría llegar a valer, siendo positivos, hasta unos 5 centavos, pero en unos 5 años. Quizá en unos 2-3 años pueda llegar a un medio centavo a un centavo. Así que no les canso más, que tengan un gran día, que Dios les bendiga, tengan éxitos, pero como le dije a un familiar el día de hoy, en el mundo de las criptomonedas, de los juegos NFT y de esas inversiones, hay que tener nervios de acero. Si eres una persona que te estresas, que crees que ya es el fin del mundo, que se va a acabar todo y que nada tiene sentido, yo te recomiendo que vendas todo lo que tienes, dejes de estar en estos negocios y te dediques a otra cosa, porque te puedes enfermar. Pero si tú quieres ser una persona exitosa y estás dispuesto a pagar el estrés y el precio del éxito, aprende a gobernar tu estrés, aprende a gobernar la preocupación
Y aprende a entender que mientras más dinero ganes, también vas a perder más. Y aprende que también no siempre debes estar todo el tiempo delante de una computadora mirando el precio de las monedas porque eso te enferma. Yo creo que es mucho mejor ser holder en ciertas monedas, dejarlo ahí a largo plazo y disfrutar en un par de años la revalorización de la moneda. Que Dios nos siga bendiciendo. Estemos ojo con Star Atlas, es un gran proyecto. Estemos ojo con el metaverso, son grandes oportunidades. Y no perdamos tiempo viendo lo que se fue, sino veamos nuevas oportunidades. Que Dios los bendiga. Y por si acaso, si algunos escuchan esto, revisen el precio de la XS y van a ver que no me equivoco. Que ronda de 123 a $160. Un abrazo fuerte. Que Dios nos bendiga. Estamos en contacto, campeones. Bendiciones. Chao, chao.